Hoy te voy a enseñar cómo hacer un masaje descontracturante paso a paso. Al final te daré algunos consejos importantes para que puedas aplicar este masaje con mayor efectividad. Así que quédate hasta el final y compárteme tu experiencia con esta técnica en los comentarios. Lo primero y más importante es asegurar que la persona se encuentre completamente relajada. La posición es clave. La persona debe estar acostada boca abajo, con un orificio para la cabeza que le permita mantenerse cómoda sin tener que girar el cuello. Esto es importante para evitar tensiones en esa área y permitir un masaje más efectivo. Recuerda que la comodidad es fundamental. Si la persona no se siente cómoda, el masaje no será tan eficaz. Además, una vez que se ha colocado en esta posición, verifica que el cuerpo esté completamente alineado y relajado. Puedes pedirle que respire profundamente durante unos segundos para ayudar a que su cuerpo entre en un estado de mayor relajación. Antes de empezar, aplica una capa ligera de aceite o crema en la zona de trabajo. Frota el producto entre tus manos para calentarlo y que el contacto con la piel sea más agradable. Este paso es fundamental, ya que prepara la zona y ayuda a relajar los músculos. Al aplicar el aceite o crema, asegúrate de hacerlo de manera uniforme para evitar que haya zonas con más producto que otras. Este primer toque debería ser suave para preparar la piel para el masaje que viene. Es importante que sientas cómo la piel de la persona se calienta y se vuelve más suave bajo tu toque. Esto también ayuda a que los músculos se relajen de manera gradual. Ahora comienza con un roce ligero, que es esencial para calentar la zona y aumentar la circulación sanguínea. Usa la palma de tus manos para deslizarte lentamente sobre la espalda. Este primer paso debería durar entre 2 a 3 minutos. El objetivo aquí es preparar los músculos para los movimientos más profundos y asegurarte de que no hay tensiones extremas al principio. Este paso es fundamental porque el roce ligero, además de preparar la zona, te permite evaluar la textura y temperatura de la piel. Debes estar atento a cualquier área que te parezca más tensa. Si sientes que una zona está más rígida, es posible que debas trabajarla un poco más, pero siempre de manera suave y gradual. Cuando notes que la zona ya ha alcanzado una temperatura adecuada, puedes comenzar con la técnica de amasamiento. Esta técnica es ideal para aliviar la tensión muscular y mejorar la circulación. La idea es aplicar un poco más de presión y comenzar a trabajar las zonas donde percibas mayor rigidez o contractura. Durante el amasamiento, no te olvides de alternar entre diferentes tipos de presión. Por ejemplo, usa los dedos y las palmas para aplicar presión sobre las áreas más tensas y luego, cuando sientas que la rigidez disminuye, cambia a movimientos más suaves para relajar la zona. Mientras trabajas en la zona, debes estar muy atento a las áreas que presenten mayor rigidez o tensión. Si notas que la persona reacciona en un área en particular, puedes concentrarte allí. La presión debe ser firme, pero sin causar dolor, para que la tensión se libere sin incomodar a la persona. Este es el momento clave donde la observación es fundamental. Usa tus manos para explorar y encontrar puntos de contractura o áreas más rígidas. Cada persona puede tener diferentes zonas de tensión, así que es importante personalizar el masaje según sus necesidades.
Recuerda que el trapecio y los hombros suelen estar muy tensionados debido a malas posturas o estrés. Comienza en la zona cervical, pero al mismo tiempo extiende el masaje hacia los hombros, donde la tensión también suele ser prominente. Usa movimientos circulares con los dedos y presiones con el codo o antebrazo si es necesario para liberar estas tensiones. Trabajar en los hombros es fundamental, ya que esta zona se conecta directamente con la movilidad del cuello. A medida que liberas tensión en los hombros, el cuello también se verá beneficiado. Además, los hombros acumulan mucha rigidez por el estrés o las malas posturas, así que asegúrate de dedicarle tiempo a esta área. Pide a la persona que coloque su mano en la parte baja de la espalda, lo que te permitirá acceder a la zona subescapular. Esta es una zona que, aunque raramente causa dolor inmediato, puede acumular mucha rigidez que afecta la movilidad del hombro. Trabaja con los pulgares o la base de las palmas para liberar esta área, que a menudo no es tan evidente, pero que es crucial para mejorar el rango de movimiento del hombro. Aquí es importante ser suave pero firme, ya que la zona subescapular puede ser sensible, pero al mismo tiempo es muy importante para la funcionalidad del brazo. La zona lumbar es otra área que suele estar muy tensa, especialmente en personas que pasan mucho tiempo sentadas o con posturas incorrectas. El trabajo en esta zona debe ser suave inicialmente, porque es una parte delicada del cuerpo. Realiza movimientos circulares pequeños para ir calentando la zona. Luego utiliza el pulgar o el codo para aplicar presión en áreas más rígidas. La clave aquí es no forzar. Si la persona siente incomodidad, es mejor reducir la presión y continuar trabajando de manera más ligera. Al trabajar la parte dorsal, realiza movimientos que ayuden a movilizar la piel y los músculos, conocidos como desprendimientos. Puedes pedirle a la persona que respire profundamente para que pueda relajarse mientras trabajas en la zona. Este tipo de manipulación mejora la circulación linfática y subcutánea, lo que facilita la relajación de los músculos. Recuerda que la dorsal es una zona muy importante porque involucra los músculos paravertebrales. Es esencial liberar estas áreas para una correcta alineación y equilibrio del cuerpo. A medida que vas avanzando, puedes ir alternando entre distintas técnicas. Si un área está muy tensa, puedes hacer un trabajo más intensivo con el codo o el puño, o bien aplicar presión con los pulgares en los puntos clave. Es importante que el masaje fluya de manera continua, alternando entre roce, amasamiento y presión profunda, según lo que la persona necesite. A medida que vas cambiando las técnicas, asegúrate de estar siempre pendiente de la respuesta de la persona. Si sientes que una técnica no está funcionando, por ejemplo, no dudes en probar otra. Una vez que hayas trabajado todas las zonas clave, debes finalizar el masaje recorriendo de nuevo toda la espalda con movimientos largos y fluidos. Esto ayuda a calmar el cuerpo y garantizar que la circulación sigue fluyendo de manera óptima. Durante esta última parte, observa si hay áreas con mayor hiperemia, o sea, el enrojecimiento de la piel, ya que esto indica que el flujo sanguíneo ha mejorado, lo que es una señal positiva del trabajo realizado. La finalización es clave porque asegura que el masaje no solo haya aliviado la tensión, sino que también haya promovido la circulación y la relajación total de la persona.
Mantén una presión constante y ajustada a las necesidades de la persona. Usa la palma de las manos, los pulgares, el codo y el antebrazo para cambiar el tipo de presión durante el masaje. Siempre escucha las respuestas de la persona para ajustar la técnica y la intensidad. Si este video te ha sido útil, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte más contenido. Si quieres ver más vídeos sobre el masaje, mira en la descripción o haz clic en las miniaturas laterales. Nos vemos en el próximo video.